Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Alejandro Hernández Cruz. Pertenezco al tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en su modalidad online y esta es la materia de Economía y Educación. El día de hoy vamos a abordar ciertos temas relacionados pues con estos dos conceptos. Primero que nada vamos a enfocarnos en la definición de obviamente lo que es la economía, lo que es la educación, obviamente también el concepto que surge de mezclar estos dos conceptos o estos dos términos que viene siendo economía de la educación y posteriormente vamos a ver el impacto o la relación que tiene la economía con otras ciencias, así también como algunos de los diversos modelos económicos que han habido a lo largo de nuestra historia y también en cómo impactan estos modelos en nuestra educación o en nuestro modelo educativo más que nada. Muy bien, entonces vamos a iniciar dando una breve explicación de lo que es la economía. La economía, pues digamos que según en este caso, pues el INE viene siendo una de las ciencias que se encarga pues del estudio de ciertos procedimientos más que nada que tienen que ver pues obviamente con la transportación, la producción, pues obviamente el intercambio, el análisis de pues obviamente de los bienes, el intercambio de bienes y servicios, productos más que nada y en sí eso se enfoca directamente en la economía como parte de una ciencia social. Cabe mencionar y recalcar que esta ciencia pertenece a este grupo social o más que nada a lo que vienen siendo las ciencias sociales. La palabra economía proviene de un vocablo griego que nosotros ubicamos como oikos, que significa pues obviamente administración de una casa o familia. Entonces, si aterrizamos este concepto hacia una percepción más personal, pues viene siendo, digamos, o viene teniendo un enfoque un poco digamos, de la administración de ciertos recursos, no solamente en un hogar, sino también pues en diferentes aspectos de nuestra vida. También, pues en este caso quiero mencionar que la economía como tal se encarga básicamente de estudiar cómo las familias, las empresas y también los gobiernos pues buscan esa manera de organizar y optimizar los recursos para poder, digamos, satisfacer ciertas necesidades. Y es que pues obviamente todos tenemos necesidades, ¿verdad? Tanto personales como a nivel social, por así decirlo. Entonces, la economía la encontramos en diversos aspectos de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo social. Como lo mencioné, pues no simplemente es la forma de administrar nuestros recursos como persona, ¿no? Y hablando pues obviamente de recursos financieros o económicos, sino que también pues la economía impacta mucho a nivel empresa o gobierno. ¿Por qué? Porque pues todas las empresas pues buscan también optimizar esos recursos para obtener ciertas ganancias y pues lo mismo el gobierno, ¿no? Eh, entonces ese es el punto clave o digamos el objetivo general de lo que viene siendo la economía. Ahora bien, esta economía pues digamos que ha sido o la economía como tal ha sido una parte muy importante de toda nuestra sociedad. Lo vimos desde la prehistoria más que nada, también en México en nuestra época prehispánica. ¿Por qué? Porque pues digamos que desde las pequeñas sociedades o desde que se empezaron a formar las sociedades, esos pequeños grupos sociales, empezamos a tener esa inquietud por administrar los recursos, ¿no? Y no tanto como una parte ambiciosa en aquella época, sino era una parte de poder tener, digamos, establecidas ciertas cosas para determinado tiempo. Por ejemplo, en las sequías, en épocas de lluvia. Entonces, muchas de las civilizaciones que hoy conocemos, pues se basaban más que nada en esta parte organizacional y la administración de sus recursos, ¿no? Cabe mencionar que pues en aquella época no había
un recurso monetario como tal, pero pues una de las principales civilizaciones que implementó la moneda fue aquí en México la cultura olmeca, que pues fue cuando empezaron a utilizar el cacao como moneda, ¿no? Y pues los intercambios, los trueques, entonces desde allí viene esta parte de inquietud, ¿no? Que pues se tiene con la sociedad. Y pues obviamente también cómo interactuamos como nosotros como personas en nuestro medio, pues obviamente nosotros damos, adquirimos un servicio, un producto, entonces desde allí, desde esta parte, pues tenemos la parte económica, los subsidios que tenemos, el gobierno cómo nos apoya de alguna u otra manera, todos esos apoyos que pues muchas veces criticamos también, pues tienen un aspecto, digamos, positivo en la economía o en el impacto económico de nuestro país. Entonces, creo que la economía abarca muchos aspectos de nuestra vida. Ahora bien, en cuanto a la educación, quiero comenzar diciendo que pues según la UNICEF estamos hablando de que es un derecho que todos tenemos como personas, tenemos derecho a ser educados. Entonces, de allí surge pues digamos, muchos conceptos que pudiesen desplegarse de este concepto que tiene la UNICEF. Y derivado a ello, pues nosotros tenemos en nuestro país el artículo 3 que habla, pues obviamente, de que de la obligatoriedad que debe tener la educación, obviamente que también debe ser gratuita y laica, al igual que pues en la actualidad ahorita hubo una reformulación de este artículo que enmarca directamente que desde la educación inicial nosotros debemos de tener digamos, el alcance de la educación, ¿no? Y hablamos de educación inicial, pues obviamente las estancias, lo que viene siendo también parte, pues obviamente de las guarderías y todo eso. Entonces, desde allí nosotros tenemos acceso a la educación. Entonces, es completamente obligatorio ahorita desde la educación inicial hasta la educación preparatoria que nosotros tomemos pues obviamente la educación como algo obligatorio, además de laico y gratuito, ¿no? Muy bien, entonces ya enfocándonos un poco más a términos pedagógicos, hablamos de la educación como un proceso complejo del ser humano que pues obviamente viene desde el seno familiar, ¿no? Todos aquellos aspectos que pues de alguna u otra manera influyen en nuestra vida es parte de nuestra educación, de nuestra formación. Ahora, ya enfocándonos, como decía, un poco más de términos pedagógicos, la educación es un proceso en donde pues nosotros adquirimos conocimiento, ¿no? Y no solamente conocimiento, sino también habilidades, valores, hábitos. Entonces, la educación como tal viene siendo aquella mezcla, digamos, de técnicas y herramientas didácticas, estrategias de aprendizaje que pues nosotros como docentes en algún momento vamos a tener la oportunidad de implementar con nuestros alumnos. Entonces, el concepto de educación pues básicamente viene siendo esa parte, ¿no? La adquisición de un conocimiento, también de habilidades, valores, actitudes y hábitos, ¿no? Para pues obviamente formarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Hay una frase muy importante que me gustaría hacer mención en este momento, que pues para mí, digamos, es algo esencial, ¿no? Es de un famoso filósofo de la edad moderna, el señor Emmanuel Kant, y aquí pues quiero hacer mención acerca de que él dice que la educación no es más de lo que el hombre puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque el hombre no es más que lo que la educación hace de él. Es decir, que nosotros, si tenemos una buena educación, podemos conquistar cualquier lugar, cualquier parte, ¿no? Entonces, y hablando aquí en esta parte, la educación como tal no se refiere a todo esa formación académica que podamos tener, sino que la educación como tal nos va a abrir muchas puertas.
Y alguien muy importante, otra frase que me gustaría mencionar también es del estadounidense John Dewey, que habla que la educación no es la preparación para la vida, sino que la educación es en sí la vida misma. Entonces, pues como mencionaba yo al inicio, ¿no? Nosotros estamos preparados y educados para la vida. Y la vida se encarga, pues obviamente, de enseñarnos muchas cosas también. Ahora, ¿cómo influye la economía en la educación o qué es la economía de la educación? Según una autora de Barcelona, Pilar Pineda, expone que pues obviamente la mezcla de estos dos conceptos habla acerca de los efectos que tiene esta actividad. Vemos la educación como una actividad, ¿por qué? Porque hasta cierto punto pues la educación impacta en nuestras vidas, ¿no? Y pues al final de cuentas va a ser una actividad económica. ¿Por qué una actividad económica? Porque cuando nosotros terminemos, pues vamos a estar generando. Entonces esa productividad entra también dentro de la parte, pues obviamente de adquisición de recursos para nuestra nación, ¿no? Y es enfocarnos en eso. Además que pues la economía de la educación también tiene que ver con la optimización de los recursos, de ver que pues obviamente que los programas educativos se cumplan, que pues se tenga el alcance que se está proponiendo, ¿no? Entonces a eso nos referimos en términos generales a la economía de la educación. Ahora bien, hablando un poco más de pues, términos educativos y los aspectos que la economía tiene con otras ciencias, pues puedo mencionar que en este caso eh, hay 5 ciencias con las que, digamos, la ciencia de la economía está ligada muy fuertemente. Podemos mencionar en este caso la ética, la filosofía, la psicología, las matemáticas y la historia, pues son algunas de las que están sumamente ligadas. Primero que nada, en la parte filosófica, pues obviamente nosotros aquí tenemos esa parte, pues digamos, de la interpretación que tenemos hacia ciertas cosas, ¿no? Y aquí pues obviamente entra desde la percepción que tenemos ante ciertas circunstancias de nuestra vida, no solamente de impacto emocional, sino también, digamos, en aquellos aspectos económicos, dentro de la filosofía o más que nada también dentro de las ciencias sociales, pues conocemos lo que son el capitalismo, el feudalismo, entonces esto entra dentro de esta parte filosófica, ¿no? Porque son ciertos pensamientos que en algún momento brindaron una revolución hacia nuevos horizontes. Tenemos también la historia pues en este caso podemos hacer alusión el impacto que pues del devenir que ciertamente hemos vivido, ¿no? El impacto de las guerras, pues obviamente desde la conquista, en nuestro caso, cuando pues obviamente España conquista la Tenochtitlan, entonces todos esos aspectos y mezclas también entre choques culturales, vaya, pues hacen un nuevo amanecer, ¿no? Entre dos nuevas culturas, se adoptan ciertas creencias, ¿no? Más que nada también políticas, religiosas, económicas, ¿no? Que vienen pues obviamente a impactar de alguna manera en nuestro país, ¿no? También tenemos pues obviamente cómo optimizamos nuestros recursos, tanto naturales, económicos, etcétera. Tenemos la ética que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y es que pues cuando tenemos cierto acceso a las cosas, muchas veces nos olvidamos de todo aquello que es bueno o malo, ¿no? Entonces la ética también digamos que puede influir mucho en nuestros valores, más que nada en cómo estamos, pues obviamente educados, ¿no? La base fundamental de toda sociedad pues obviamente es la educación, ¿no? La familia, entonces pues todo proviene desde allí, entonces la ética tiene muchísimo que ver
en esta parte, pues obviamente, pues económica, ¿no? También tenemos la psicología, ¿no? En todos aquellos, no sé, deseos reprimidos que en algún momento podamos llegar a tener. Eh, Nuestro país es un país, yo digo que sumamente consumista, nos dejamos llevar por muchísimas cosas, marcas, etcétera. Ahorita, por ejemplo, tú ves a una persona con un iPhone caminando en la calle, o sea, y quieres el iPhone y al mes sale otro, y, o sea, esa parte también la estudia o la puede estudiar la psicología. ¿Por qué? Porque son muchos deseos que tal vez muchas personas no tengan, ¿no? Y para eso, pues obviamente existe o debe de existir este análisis, ¿no? Esa interpretación, llevar, digamos, el análisis pues obviamente de nuestro ser, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? Inclusive podemos llegar hasta un momento a tener frustración por no tener ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues allí también viene la relación de la economía con la psicología, aunque no lo creamos. Tenemos, pues obviamente, las matemáticas. La economía, pues es una ciencia netamente cuantitativa. Entonces, las matemáticas nos ayudan mucho a eso, para analizar, interpretar datos. Entra la estadística, la probabilidad hasta ciertos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en un momento, no sé si todos o muchas personas puedan utilizar la probabilidad para, por ejemplo, ganarse la lotería, ¿no? Eh, entonces, esta parte, pues, de mezclar ciencias, pues, o más que nada la interrelación que existe, ¿no? De la economía con otras ciencias es muchísimo. En el campo de la investigación, en la medicina, ¿no? Los avances, pues, obviamente, médicos, tecnológicos, o sea, es un sinfín de cosas con las que podemos, pues, obviamente, digamos, mezclar o interlazar la economía, ¿no? Y pues obviamente todos estos aspectos económicos pues han hecho que a lo largo de la historia pues se vayan creando diversos modelos. En este caso, pues un modelo económico según Delgado y Solís, pues estamos hablando de todos aquellos aspectos políticos más que nada, o conjunto de políticas como tal, que pues procuran o buscan eh, mejorar ciertos aspectos pues obviamente económicos, pero ya no personales, sino es un poquito más enfocados a nuestra nación, ¿no? Estos modelos económicos, según Díaz y Solís, surgen después de lo que viene siendo la Revolución Mexicana y se presentan a partir, pues, a mediados de los siglos, perdón, de los años 30 y principios de los 40. Entonces, aquí podríamos mencionar, pues, digamos, o los que han existido más que nada. Tenemos, pues, obviamente, el modelo de sustitución de importaciones que surge con Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, que procuraba, pues, obviamente, implementar la demanda de bienes. Estábamos hablando de un periodo entre guerras, una devaluación económica en Estados Unidos en el 29. Entonces, esto de alguna u otra manera ayudó a México a optimizar sus recursos, a importar ciertas cosas. Una de las desventajas de este modelo fue que no había suficiente exportación. Entonces, esto de alguna u otra manera, pues sí impactó mucho en el desarrollo económico. Y algo muy importante que dejó este modelo fue la implementación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año de 1942 y la Nacional Financiera, NAFIN. Otro modelo otro modelo económico que tuvimos fue el modelo de desarrollo estabilizador, y este se plantea a mediados de los 50 en los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz y también Luis Echeverría. Este modelo lo que buscaba era como que subsanar todos aquellos aspectos negativos del modelo anterior y modernizar obviamente la tecnología de aquella época, ¿no?
para impulsar la inversión extranjera. Otro modelo económico que se manejó fue el modelo de desarrollo compartido. Este modelo surge en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y pretendía, digamos, separar aquella dependencia que teníamos con el extranjero, ¿no? O bueno, en la actualidad lo seguimos teniendo, pero pretendía eso, ¿no? Que dejáramos de depender de otros países y pues obviamente esto lo único que hizo fue que no se pudiera, ¿no? Se incrementó la deuda, y pues obviamente muchas empresas que estaban quebradas en aquel entonces, pues fueron absorbidas por los extranjeros. Después de este modelo surge el modelo de la Alianza para la Producción, que se da en el sexenio de López Portillo. López Portillo tiene una frase muy, ¿cómo decirlo? Muy icónica, que dice que defenderé el peso como un perro, cosa que no fue cierta, ¿no? Pretendía mejorar todos aquellos aspectos negativos también del modelo anterior, como lo fue la devaluación, la inflación, la caída del precio del petróleo. Entonces, pretendía más que nada solucionar esos problemas, ¿no? Pero no le resultó. Y posterior a eso, en el sexenio de Miguel de la Madrid, ya estamos hablando de 1970-80, pues surge el modelo neoliberal que, pues digamos, de alguna u otra manera es el que sigue vigente. Y su principal objetivo pues era combatir toda la inflación, se redujo el gasto público, se fortaleció el ahorro interno como país, y pues durante este modelo surge uno de los, digamos, una de las reformas constitucionales más importantes, que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, pues esto pues sí nos trajo un impacto favorable, ¿no? No fue el mejor, pero pues sí de alguna u otra manera se fueron subsanando todos esos aspectos. Entonces, ahora como conclusión, me gustaría mencionar que pues sí, la economía es algo muy importante para todos nosotros, desde la manera en cómo nos administramos como personas, los recursos que tenemos en nuestra familia. Pues obviamente todos pretendemos tener un nivel adquisitivo mucho mayor al que quizá poseemos, y pues eso hace que busquemos nuevas oportunidades en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Y ahora si a esto la economía la relacionamos con la educación, pues vaya, de alguna u otra manera, al final de nuestra preparación académica vamos a tener un impacto económico, vamos a ser productivos. Entonces, de igual manera, en cómo todos esos aspectos se van, pues digamos, interlazando, vamos conectando ciertas actividades económicas con pues tal vez la manera en cómo estamos estudiando, cómo digamos trabajamos, estudiamos. O sea, hay un sinfín de mares, ¿no? Que podemos interlazar. Y creo que lo más importante de la ciencia económica de la educación, o la economía de la educación, es optimizar ciertos recursos que pues obviamente el gobierno prevé para la educación. Como lo mencionamos en el artículo 3, pues obviamente la educación es gratuita. Entonces, el gobierno tiene digamos, la obligación de proporcionar todos esos recursos, cosa que pues muchas veces no sucede, ¿no? Y ahora enfocándonos un poco más a los modelos económicos, siempre ha habido, digamos, nuevas reformas, ¿no? Más que nada políticas, ya no tanto modificando estos modelos, sino más que nada reformándolos, ¿no?
Y esto, ¿a qué voy con esto? Que tal vez de estos modelos surgen pues obviamente también los modelos educativos, ¿no? La relación que sostienen con pues obviamente la educación. Pues obviamente hemos hablado de un sinfín o tenemos conocimiento de un sinfín de, de reformas educativas, ¿no? La más, digamos, las más sonadas vienen siendo a partir de Felipe Calderón con la educación por la calidad, luego pues la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ahorita pues obviamente lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, entonces todo está conectado. Entonces quiero finalizar con eso, ¿no? Que al fin y al cabo la economía y la educación van a ser, pues digamos, primas hermanas, ¿no? Porque pues obviamente alguien tiene que cuidar y, digamos, optimizar todos esos recursos destinados a la educación. Bueno, creo que me excedí del tiempo demasiado. Yo pensé que no iba a durar ni los 5 minutos y ya me tardé un poco más. Espero que pues este video sea pues hasta cierto punto educativo pues impacte en muchas de personas que pues en algún momento llegasen a verlo. Me despido, soy Alejandro Hernández y que tengan bonita tarde. Saludos.